preguntas, inquietudes, Adriana, pues entonces iniciamos la grabación de la clase del día de hoy. ¿Listo? ¿Le parece? Listo, gracias. Vale, entonces ustedes me indican si el tablero lo están viendo bien, bien cerca. Lo que necesitamos que el tablero se vea bien cerca. Ahí están viendo bien el tablero, disculpen la pregunta. Podría alejar un poquito. Ahí. Otro poquito. Uy, es que en este caso no alcanzaría, no, me toca alejarme un poquito, no puedo acercarme ya más, es lo máximo que puedo acercar. Dije alejarse un poquito, alejarse. Alejarse, ya. Ahora sí, usted ya me iba asustando porque usted dijo, yo pensé que era que tocaba acercarme más de bien, no, ahí ya, parece ser que no le puede más. Muestra a ver hasta dónde llega la mano mía, creo que hasta ahí que alcanzo. Sí, listo, estamos bien. Y va hasta aquí, listo. Entonces comenzamos la explicación del día de hoy, que es la parte de lo que les prometí, que es modelamiento, ¿cierto? Entonces el modelamiento de la integral definida. El modelamiento de la integral definida, pues como su nombre lo dice, entonces se presentan varias aplicaciones. De la integral definida donde a partir de una razón de cambio se plantea una ecuación diferencial. Es decir, una relación de igualdad que presenta derivadas de primer y segundo orden. Con respecto a una única variable dependiente e independiente. Entonces vamos a iniciar con una primera aplicación que les había comentado a ustedes, que tiene que ver con, por ejemplo, la parte de cinemática. Pues la parte de cinemática, pues obviamente hay estudiantes que muy normalmente utilizan pues las ecuaciones de cinemática, ¿no? Aquí la idea no es con las ecuaciones de cinemática que le van a validar a usted la solución de ese punto. En ese parcial de escuela le van a exigir a usted, siendo de que es un problema de cinemática, que usted evidencie la aplicación de ¿qué? De la integral definida. ¿Está claro? Entonces no se puede resolver el ejercicio con ecuaciones cinemáticas. Que pues eso es una posibilidad, pero en términos de física. Aquí en términos del parcial de escuela de cálculo 2, pues la idea es que usted utilice la integral definida, ¿vale? Entonces el problema que les voy a plantear
es un ejercicio del cálculo de Purcell. Dice lo siguiente, chicos. Una es arrojada hacia arriba desde la superficie de la Tierra con una velocidad de 96 pies por segundo. ¿Cuál es la máxima altura alcanzada? En este tipo de problemas, pues lo primero que todo tenemos que hacer es no desviarnos del fenómeno del movimiento uniformemente acelerado o desacelerado que esté aquí presente. Pues este se trata de un movimiento uniformemente ¿qué? Desacelerado, porque es del lanzamiento vertical hacia arriba. Entonces, observamos la siguiente situación. En este caso, estoy hablando de que la persona aquí tiene, pues, obviamente como un guante de softball. La idea es que lanza la pelota verticalmente hacia arriba. Por supuesto, se presenta un tipo de movimiento en el que se va desacelerando y obviamente cuando logra llegar aquí a su altura máxima, hay una componente de la velocidad que es cero. Esa componente de velocidad que sería cero, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de que hay una componente de velocidad que sería cero. Es la componente de la velocidad en y, que sería cero. Otra de las situaciones que pasa acá, entonces, es que tenemos una velocidad inicial. La velocidad inicial es de 96 pies por segundo. Se supone que en este tipo de ejercicio se desprecia la masa de la bola. Se supone que se ignora la resistencia del aire. Entonces es un ejercicio o es un problema de lanzamiento verticalmente hacia arriba clásico, ideal, ¿no? Donde no se tiene en cuenta la masa de la bola y tampoco la resistencia del aire. Entonces, por supuesto, lo que sí sabemos de antemano es que allí hay algo que está interactuando en ese movimiento y que por supuesto lo desacelera. Va en sentido contrario al movimiento mientras va en subida. Cuando logra ir en descenso, pues la fuerza lo impulsa también hacia abajo, ¿cierto? En ese caso estoy hablando de la gravedad. La gravedad, en este caso, que termina siendo 32 pies por segundo cuadrado, es lo que termina siendo el proceso de aceleración. La pregunta es, ¿hacia dónde está dirigida la gravedad? Hacia abajo. Entonces, de acuerdo a nuestro marco de referencia, digamos que aquí yo quiero trabajar un marco de referencia de acuerdo a donde inicia el movimiento. Entonces suponemos que lo que va hacia abajo pues sería negativo y lo que vaya hacia arriba
vamos a tomarlo como marco de referencia positivo. En ese sentido, entonces, aquí la gravedad sería entonces, ¿qué? Menos 32. ¿Está claro? Sería negativa. Hasta ahí va quedando claro lo que son las indicaciones generales que tiene este problema, este ejercicio de cinemática, en el que se plantea un movimiento verticalmente hacia arriba. ¿Está claro, jóvenes? En el que solo hay una velocidad, pues por supuesto hay una velocidad inicial, porque la idea es que se lanza verticalmente hacia arriba esa bola. Lo segundo es que lo único que interactúa aquí es la gravedad. Entonces la gravedad se convierte en la aceleración de este movimiento, que por supuesto, por tender al inicio del movimiento que va hacia arriba, la gravedad se opone, pues se llama que en este caso este movimiento es uniformemente ¿qué? Desacelerado. Hasta ahí está quedando claro lo que estoy diciendo, jóvenes y señoritas. ¿Qué dicen allá de manera remota? ¿Sí está quedando claro la indicación? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, lo segundo es que del fenómeno, nosotros sabemos que la aceleración, para que la aceleración exista, entonces se requiere, ¿qué se requiere? Efectivamente, Cambio de velocidad. se requiere variación de velocidad con respecto al tiempo, ¿cierto? ¿Sí está claro eso? Y entonces nosotros tenemos allí que efectivamente, ¿quién es la aceleración? En nuestro caso la aceleración es menos 32, ¿cierto? Y esto sería igual a la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Esto es lo que se conoce como ecuación diferencial. ¿Por qué ecuación diferencial? Porque tiene una derivada de esa relación de igualdad. En esa relación de igualdad se presenta una derivada, una razón de cambio. Posterior a ello, hay algo importante que tenemos que hacer aquí en este tipo de ejercicios. Se llama separar variables. Ese proceso de separar variables implica que no me puede quedar ningún diferencial en la parte del divisor, es decir, no puede quedar un diferencial en el denominador. Entonces, esto implica que cada diferencial tiene que ir acompañado de su respectiva variable, de menos 32 de t igual al de v. Tan pronto tenemos esa separación, fíjense que ahí literalmente lo que hice fue mover el diferencial que se encontraba en el denominador, lo pasé a multiplicar al otro lado. Posterior a ello, ahora lo que aplicamos es a izquierda y a derecha integramos. ¿Por qué puedo aplicar integración a izquierda y a derecha? Sencillamente por una cosa. Como es una relación de igualdad, lo que usted hace en un extremo, lo puede hacer en el otro, siempre y cuando sea un operador funcional. En este caso, la integral, ya saben ustedes que es una función contraria a la derivación. Entonces, en este sentido, me queda que menos 32 integral de dt es igual a la integral de dv. Aquí les voy a ilustrar algo importante. Como ven, tenemos integración a izquierda y a derecha, luego se van a generar dos constantes cuando usted integra. Menos 32, la integral de dt es t, y se genera la primera constante, c sub 0. Y en el otro extremo, la integral de dv sería v y se genera la siguiente constante. Pero quiero decirles que no es necesario colocar constantes en cada extremo. Basta con colocarla en uno de los dos extremos, basta y más que suficiente. Les voy a explicar por qué. Entonces la velocidad, aquí me quedaría ¿qué? Menos 32t más c sub 0 menos c sub 1. Y entendemos o interpretamos que la diferencia de constantes sigue siendo ¿qué? Constante. Entonces, en este caso, sí, estoy hablando de que la diferencia, o sea, al restar dos constantes, el resultado va a seguir siendo constante. Entonces, esto quiere decir que la velocidad instantánea me quedaría igual a ¿qué? Menos 32t más una constante 2. Hasta ahí, lo que hemos logrado es determinar la velocidad instantánea. Pero necesitamos determinar el valor de la constante 2.
¿Cómo hacemos para determinar ese valor? Hallar la constante en el punto de que la velocidad es cero. Entonces nosotros tenemos que la velocidad inicial es ¿cuánto? ¿Cuánto es la velocidad inicial cuando se lanzó la pelota o la bola hacia arriba? ¿Cuánto fue la velocidad inicial? Entonces 46. tenemos que la velocidad inicial es ¿cuánto? Dice acá, una bola es arrojada hacia arriba desde la superficie de la Tierra con una velocidad de 96 pies por segundo. Esa información es la que voy a sustituir aquí en la ecuación, ¿vale? Entonces vamos a sustituirla. ¿Cómo nos quedaría? Al sustituirla, ¿cómo quedaría? Entonces, significa que el tiempo marca 0, y esto sería menos 32 multiplicado por 0, más ¿Puedo la bajar? constante. ¿Señor? Que sí puedo bajar la cámara. ¿Bajarla? Sí, para ver el tablero. ¿Ahí o qué? Yo ¿Más? creo que sí, yo creo que sí. Ah, hasta ahí llegó, ¿no? La de velocidad inicial en tiempo cero. Sí. Estoy Sí, sustituyéndola, ¿no? Estoy sustituyéndola aquí en esta ecuación, eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy sustituyendo? Pues el hecho de que el tiempo, ¿no? El tiempo, cuando es la velocidad inicial, pues el tiempo marca 0, ¿cierto? Eso es lo que yo estoy haciendo acá en esta expresión. Y si usted analiza, entonces, ¿cuánto le da la velocidad inicial ahí? ¿Cuánto es? 96, ¿cierto? 96 es igual, y esto sería 0, ¿sí? Más la constante 2, lo cual quiere decir que entonces la constante, ¿cuánto queda valiendo? 96. Al valer la constante 96, entonces nuestra ecuación de la velocidad, ¿cómo nos quedaría? Entonces la ecuación de la velocidad nos va a quedar de la siguiente manera. La ecuación de la velocidad nos quedaría, velocidad instantánea sería igual a menos 32t más 96. Hasta ahí, normal, ¿cierto? La situación. Pero nosotros necesitamos, y una de las preguntas que nos hacen en este problema es, ¿cuánto es la altura máxima? Para nosotros saber cuánto es la altura máxima, entonces nosotros necesitamos saber cuánto es el tiempo de vuelo. Es decir, la altura máxima se logra precisamente en el famoso tiempo de ¿qué? De subida, ¿cierto? Tiempo de subida. En el tiempo de subida se está logrando esa altura máxima. Eso significa que nosotros, con esta ecuación de la velocidad que tenemos allí, ¿cierto? Tengo la ecuación de la velocidad que es instantánea, que es igual a menos 32t más 96. Entonces ahora lo que me quiero preguntar es lo siguiente. Sabemos que cuando logra su altura máxima, la velocidad en términos de y es 0, ¿cierto? Entonces para poder encontrar y máxima, entonces se tiene que la componente de la velocidad con respecto a y, en ese tiempo de subida, es igual a 0. Entonces yo puedo sustituir eso aquí en la ecuación que tenemos. Entonces, ¿cómo nos quedaría? La velocidad en el tiempo de subida es igual a menos 32t más 96. Eso implica, sabemos que esta velocidad en el tiempo de subida cuando se logra la altura máxima es ¿cuánto? ¿Cuánto sería? 0. Y entonces tendríamos 0 es igual a menos 32t más 96. De ahí entonces podemos despejar. Y esto quedaría entonces 32t es igual a 96 y por supuesto el tiempo de subida, ese famoso tiempo de subida es igual a ¿qué? ¿A qué sería igual el tiempo de subida? Entonces sería 96 dividido entre 32. ¿Cuántos tiempo nos da?
Entonces Es, tendríamos que el tiempo de subida sería 3 segundos. Ese resultado lo vamos a necesitar para cuando necesitemos calcular la altura máxima. Pero para poder llegar a la altura máxima aún nos falta algo importantísimo. ¿Qué nos faltaría ahí todavía para poder lograr llegar a esa altura máxima? ¿Qué nos hace falta? Entonces, técnicamente tendríamos que revisar la ecuación del movimiento, es decir, la ecuación que me describe la trayectoria que tomó la bola al ser lanzada verticalmente hacia arriba. En ese sentido, entonces, otra vez tenemos que apropiarnos del fenómeno físico, y es que la velocidad, para que exista velocidad, ¿qué se requiere, chicos? Para que la velocidad exista. ¿Qué se Cambio de requiere posición, para que exista velocidad? cambio de posición o desplazamiento. Muy bien, cambio de posición o desplazamiento. Entonces, la variación de la posición de ese objeto, o de esa bola que se lanzó verticalmente hacia arriba a través del tiempo, ¿cierto? ¿Sí o sí, chicos? En ese sentido, entonces, nuevamente, ¿qué tenemos aquí? Una ecuación que diferencial, ¿cierto? Sustituimos. ¿Quién es la velocidad? Nosotros tenemos quién es la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? La ecuación de velocidad que nosotros tenemos, ¿cuál es? Entonces, menos 32t más 96, ¿cierto? Esa es la expresión de la velocidad que acabamos de sustituir, igual a la variación de la posición del objeto con respecto al tiempo. Esto es lo que nosotros llamamos ecuación diferencial. ¿Por qué es una ecuación diferencial nuevamente? Porque observamos que en esta relación de igualdad aparece una derivada. ¿Cuál es el siguiente paso a realizarse? Separar variables. ¿En qué consiste separar variables? En este caso, separar variables implica entonces que usted sencillamente el diferencial del tiempo de t, pues usted no lo va a dejar en la parte del denominador, entonces lo pasamos al otro extremo y estaría entonces quedando la siguiente expresión, menos 32t más 96 multiplicado por el diferencial del tiempo. Y en el otro extremo derecho quedaría el diferencial de y. Una vez que hemos separado variables, el siguiente proceso es integrar, tanto a izquierda como a derecha. Para evaluar esa integral, pues simplemente aplicamos linealidad. Es que a menos 32 integral de t por dt más 96 integral de dt. Y en el otro lado me queda que la integral de dy es y. Recuerden que la constante no es necesario colocarla en el extremo derecho y en el extremo izquierdo, basta con colocarla en uno de los extremos. Voy a considerar colocándola en el extremo donde va aquí esta parte que nos falta por integrar. Entonces esto sería menos 32, la integral de t cuadrado sobre 2, la integral de dt es t, y ahora sí puedo agregar la constante, llamémosla constante 3. En ese sentido, entonces me queda que la posición del objeto o de la bola está descrita por ¿cuánto? Entonces sería menos 16t al cuadrado más 96t más c sub 3. Automáticamente, ¿qué tipo de trayectoria es esta? Según los matemáticos, ingenieros, cuasi ingenieros, ¿qué tipo es? ¿Ah? Nos está dando efectivamente la ecuación de una parábola. at al cuadrado más bt más c, ¿cierto? Entonces, donde el matemático automáticamente dice que a vale menos 16 y que por ser menor que 0, entonces la parábola es cóncava hacia abajo. Y por lo tanto, el matemático dice entonces que en el vértice se va a generar un valor, ¿qué? Máximo. Eso lo dice el matemático, ¿no? No el físico. Luego, dice aquí el valor de b, pues que es 96, y el valor... en este caso estaría diciendo que C es igual al valor de C sub 3. Pero antes de seguir con eso, no quiero retirarme o alejarme del proceso que llevamos desde la parte física.
Y es que nosotros aquí tenemos que analizar nuevamente el ejercicio. De acuerdo al marco de referencia que yo coloqué, el plano cartesiano lo iniciamos de donde empieza el movimiento. Eso significa entonces que la posición inicial de esa bola inicialmente es ¿cuánto? 0. Entonces, con esa condición, ¿sí? De acuerdo a mi marco de referencia, la posición inicial es 0. Entonces, ¿esto quedaría qué? ¿Cómo quedaría la ecuación? Entonces, quedaría menos 16 por 0 al cuadrado, más 96 multiplicado por 0, más la constante 3. Y sabemos que todas estas expresiones son 0, se anulan completamente. Entonces, significa que la constante queda valiendo ¿cuánto, chicos? La constante 3 queda valiendo 0. Y entonces, nuevamente, reescribiendo la ecuación del movimiento, la ecuación del movimiento, que es ¿cuánto? Y de t, y en función del tiempo es igual a menos 16t al cuadrado más 96t. Hasta ahí. Y entonces ahora la idea crucial de esto es, ¿cómo determinamos la altura máxima? Pues para calcular la altura máxima, yo requiero del tiempo de ¿qué? De subida. ¿Y cuánto fue el tiempo de subida? Ya lo calculamos. ¿Cuánto fueron? 3 ¿qué? 3 segundos. Recuerden que para eso deducimos a partir de la ecuación de velocidad, entendiendo desde que cuando se alcanza la altura máxima, la componente de la velocidad es 0. Y de ahí nos dio el valor del tiempo de subida. Entonces basta con sustituirlo acá. ¿Cuánto nos quedaría entonces? Sustituyéndolo. Entonces sustituimos precisamente esta cuestión máxima, sería aquí en el tiempo de subida, que es 3 segundos. Entonces esto queda menos 16 por 3 al cuadrado, más 96 multiplicado por 3. Entonces, finalmente, ¿cuánto me da la altura máxima? En este sentido. Transcurrido 3 segundos. Entonces esto sería 9 por 16, eso me da menos 144. Y 96 por 3, eso me da 288. Conclusión. Entonces tenemos aquí como solución que la altura máxima en ese tiempo de subida, que es 3 segundos, nos dio ¿cuánto? 144 ¿qué? 10. Y eso era lo que nos preguntaban en ese ejercicio. ¿Puede correr la cámara, por favor? ¿Sí, señor? Entonces, fíjense, ese es un problema de cinemática completo, tal como ustedes lo tendrían que desarrollar en un parcial de escuela. Pues aquí está todo lo que es la parte del fenómeno, junto con los elementos pues, matemáticos que usted debe manejar en el caso de la integral definida. ¿Sí está claro? Entonces son ejercicios que estos son ejercicios clásicos que a ustedes le colocan en el parcial de escuela. A continuación le voy a mostrar otro tipo de aplicaciones, pero que normalmente el que más hace énfasis en los parciales de escuela son en los de cinemática. Pero voy a mostrarles otros dos tipos de ejemplos diferentes, por si al caso las cosas pueden cambiar, ¿no? Ustedes saben que de un semestre a otro todo puede modificarse, ¿no? Preguntas, inquietudes hasta ahí, chicos. ¿Qué dicen? ¿Está claro más o menos todo lo que se hizo de análisis? ¿Sí está claro? Señor. Ok, gracias. Ahí les van a enviar la fotografía del tablero para que ustedes la tengan ahí en su WhatsApp, ¿vale? Entonces veamos un problema geométrico.
digamos, para el estilo de los matemáticos a veces esperan pues ejercicios desde el punto de vista geométrico. Veamos un ejemplo así práctico de lo que podría surgir, ¿no? Digamos en términos geométricos. Este sería un problema de aplicación geométrica. Dice lo siguiente: encuentre la ecuación en X y Y de la curva que pasa Profe, la cámara, por por el punto 1, 2, cuya pendiente en cualquiera de sus puntos es 4 veces su coordenada X. Es un ejemplo sencillo, práctico aparentemente. Aquí lo que se maneja es pues la parte geométrica de la pendiente, recordando de que pendiente geométricamente me está definiendo ¿qué? Me está definiendo la variación de la variable dependiente con respecto a la variable independiente, ¿sí o sí, jóvenes? Y en esto es el concepto también geométrico, es el concepto geométrico de la derivada. Entonces, en conclusión, estoy tratando de decir que la pendiente en sí es la variación de la variable dependiente con respecto a la independiente. Y esa pendiente obviamente no es la pendiente de cualquier tipo de recta, es la pendiente de una recta que tangencial. ¿Sí está claro? Es la pendiente de una línea recta tangencial, ¿sí? A un punto de una curva, ¿cierto? Bueno, entonces, sí, esto significa, en términos general, la pendiente de una recta tangencial a una curva en un punto cualesquiera. ¿Listos? Eso para que lo tengan en cuenta ahí. Bueno, vamos a plantear la ecuación. ¿Cómo sería la ecuación ahí al plantearla? Esa ecuación sería lo siguiente. Entonces tenemos que precisamente me dice que encuentre la ecuación en X y Y de la curva que pasa por el punto 1, 2 y cuya pendiente, entonces estamos hablando de que la variación de la variable dependiente con respecto a la independiente, ya dijimos que ese es el concepto de la pendiente, es en cualquiera de sus puntos es 4 veces su coordenada X.
Ahí estaría planteándose la ecuación diferencial en ese momento. Esto es lo que nosotros conocemos como ecuación diferencial. ¿Qué se procede a hacer? A partir de ahí, hay un procedimiento que se hace. ¿Cuál es? ¿Separar qué? Separar variables. Ese proceso de separar variables entonces implica que no puede quedar en el denominador un diferencial. Entonces esto quedaría de y, el diferencial de la variable dependiente es igual a 4 veces x acompañado de su respectivo diferencial que es con respecto a x. Una vez que tenemos esta partecita, ahora se procede a integrar a izquierda y a derecha. Integramos tanto a izquierda como a derecha, porque es una relación de igualdad. Y entonces obtenemos allí, en este caso esto me da y, la integral de y, 4 veces la integral de x por dx. Y recuerden que la constante no hay necesidad de colocarla en cada extremo que integramos, sino en uno solo. Puede ser, entonces en este caso queda así. ¿Cuánto es la integral de x? X al cuadrado sobre 2. Y agregamos la constante. Eso significa que entonces tenemos que la ecuación de la curva, la ecuación, ¿sí? De la ecuación de esa curva, en este caso sería y igual a ¿qué, chicos? 2x al cuadrado más c. O sea, nuevamente lo que tenemos aquí es una parábola. Según el matemático, esa parábola es cóncava hacia dónde? Tiene la forma ax al cuadrado más c. Entonces, eso implica que entonces, como a es 2 y es mayor que 0, entonces la parábola es cóncava hacia dónde? Hacia arriba. ¿Listos? Bueno, en este caso, ¿cómo logramos encontrar el valor de C? ¿Cómo logramos deducir el valor de C? Sí, en términos general, necesitamos calcular el valor de C. Para calcular ese valor de C, entonces basta con ¿qué? Reemplazar con el punto que ya tenemos. Con tomar el punto por donde ella pasa, ¿cierto? Entonces, si tomamos el punto por donde ella pasa, en ese caso el punto es coordenada 1, 2. ¿Y qué significa coordenada 1, 2? Significa que entonces cuando x vale 1, se le asigna el valor de y, ¿de cuánto? De 2. Y eso es lo que técnicamente se va a sustituir acá. Entonces yo tengo que la ecuación de la curva es y igual 2x al cuadrado más c. Entonces sustituyendo, lo que haría 2 cuando y vale 2. X vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale x? 1. Entonces la constante ¿cuánto queda valiendo? ¿Cuánto vale la constante? La constante vale 0. Por consiguiente, entonces podemos deducir que la ecuación de la curva que pasa por 1, 2 es y igual simplemente a ¿qué? 2x al cuadrado. Esa sería nuestra respuesta al final. ¿Qué tal? Hasta ahí. Era un ejercicio muy práctico, sencillo. ¿Alguna inquietud, duda al respecto?
Señoritas, jóvenes, los que se encuentran de manera remota, los que están aquí presencial, inquietud, ¿Entiende? ¿se entiende? Una pregunta, así como a manera de mecanismo, lo que se hace es derivar la función, se halla la pendiente y luego se reemplaza para hacer la ecuación de la recta. Lo que usted me está preguntando es, No, se integra, luego se halla la pendiente y se hace eso la... sí. Sí, eso. Ah, sí, sí. Ya, ahora sí. Sí, señor. Entonces, lo que pasa es que como ahora lo estamos haciendo es de manera reversible. ¿Se acuerda cómo lo hacíamos en cálculo diferencial? En cálculo uno, pues lo que se hace es que se utiliza ese concepto de derivación. Aquí lo que se está haciendo es el proceso reversible. Entonces, por eso se arranca desde una razón de cambio para luego integrarla y precisamente poder generar la función. ¿Cierto? Mientras que cuando nosotros derivábamos, a nosotros nos interesaba era determinar qué, la pendiente de esa curva. ¿La pendiente de qué? De esa recta que era tangente a una curva en un punto cualesquiera XY, que fue lo que les escribí aquí, ¿no? Pero eso era desde el punto de vista de la derivación. Ya desde el punto de vista de cálculo integral, o cálculo 2, lo que hacemos es arrancar de la razón de cambio y luego lo que hacemos es integrar para poder deducir la curva. O sea, en la derivación encontrábamos era la pendiente de la recta tangencial a esa curva. Aquí en este proceso lo que hallamos es la curva. ¿Ya? Entonces son procesos reversibles. Diríamos problemas inversos, ¿no? Los famosos problemas inversos, aunque eso es una temática mucho más densa que lo que aparentemente se ve, ¿no? Vamos nuevamente a un problema coloquial que hace unos 10 años surgió, que se llama el crecimiento poblacional. Puede que en esta ocasión nuevamente es el crecimiento poblacional, pues este lo he planteado yo en algunos momentos. Entonces les voy a colocar un ejercicio para que ustedes lo analicen, ¿no? Cuidadosamente. Dice lo siguiente. Ese también es, pero ya no es del cálculo de Purcell, sino lo vamos a sacar del cálculo de Stigler. Dice así. Suponga que la población del mundo en 1930 eran 2.000 millones. Y que en 1960 era de 3.000 millones. Si se supone una ley de crecimiento exponencial, ¿cuál es la población esperada en el año 2015?
Estos datos pues son extraídos de revistas norteamericanas, donde nos están hablando, pues ellos son los muy interesados en, precisamente las potencias mundiales están muy interesadas en cómo va el ritmo de crecimiento poblacional en el planeta. Y estas eran una de esas preguntas que se hacían en los principios de los años, mejor dicho, después de que terminaron la Segunda Guerra Mundial, era una de las cosas que se preguntaban, ¿no? ¿Cómo irá evolucionando el crecimiento poblacional en el planeta? Y todo lo que tiene que ver en la actualidad, por ejemplo, en estos momentos actuales, pues tiene que ver con el sobrecalentamiento del planeta, ¿cierto? La emisión de gases y toda esa parte. Bueno, pues este tipo de problemas normalmente nos va a permitir también aplicar las integrales definidas. Pero para poder hablar de eso, fíjense que en este tipo de problemas, en el enunciado, no están teniendo en cuenta si hay pandemias, virus, si hay guerras, si hay desórdenes, decimos desórdenes públicos, de orden público, si hay sicariato, si hay lo que llamamos aquí a nivel de Colombia, que nosotros vemos que hay mucha violencia, ¿cierto? Entonces, de todo preámbulo. Entonces, en ese sentido, ese tipo de cosas inciden de manera directa en el crecimiento de una población. Entonces, por ejemplo, tenemos países no muy lejanos, aquí por el lado de Norteamérica, hay un país que la población se envejeció muy rápido. Y luego, a partir de los años 2005 en adelante, empezaron con la dinámica que necesitaban nuevamente renovar la población. Entonces es como una forma estratégica fue brindarle a la población latinoamericana la posibilidad de que vayan a estudiar y de esta manera le dan unas condiciones de vida muy buenos y de esa manera pues la persona puede a la vez profesionalizarse, 2, tener un ritmo de vida bastante ideal, 3, la idea es que usted después pues haga familia allí, ¿cierto? E inclusive le favorecían en el hecho de que usted llevara a su pareja desde acá, ¿sí? Entonces, estamos hablando de Canadá, ¿cierto? Una de esas virtudes grandes que les ofrecían a los latinos. Y entonces eran unas condiciones interesantísimas, claro, con una serie de requisitos, ¿no? Porque no cualquier persona podía ellos darle el aval de ingresar. Además, el estudio en Canadá es mucho más exigente que el colombiano, ¿cierto? Tiene una serie de cuestiones rigurosas en las que para usted convalidar, pues lleva todo un proceso de tiempo. Entonces la persona normalmente terminaba su tecnología o terminaba un ciclo técnico en el SENA y entonces la persona lo que hacía era viajar. Y obviamente esas personas eran las que, digamos, tenían un plus de que llegar allí a Canadá e iniciar su proceso, ¿qué? Profesional, la carrera profesional. Pero antes de eso había que estudiar el idioma, ¿no? Ir mejorando y pasar unas pruebas. Bueno, pero también hay otro país interesante para las personas que desean ir y que sabemos que en cierta manera el visitante es muy bien tratado, como es Australia también. Es otro país que también es, a veces los latinos le tienen puesto la mirada. Pero hay países que sí tienen mucha sobrepoblación, como le ha sucedido a los países para el lado de China, ¿cierto? En este caso estoy hablando de uno cercano ahí a China, que es la India. Entonces, donde sabemos que el crecimiento poblacional allí, el ritmo ha sido acelerado, al punto que tuvieron que, por ejemplo en China, para evitarse esos problemas, ellos restringieron la situación. Si la familia tiene inicialmente un niño, varón, tiene la posibilidad de volver y ¿qué? De volver nuevamente a ser padre de familia, si quiere, ¿no? Pues obviamente el gobierno dice, si en el arranque tuvo un niño, entonces le dan la oportunidad de que volver otra vez digamos, a plantear la propuesta de ser papás nuevamente y el gobierno le subsidia completamente todo el proceso de estudio, todo el proceso para que la persona salga adelante. Estamos hablando en términos de China, ¿no? Pero, ojo, si usted en el arranque nació fue una niña, ¿sí? Y después posterior, usted decide nuevamente volver a ser papá, ¿cierto? Y en ese preámbulo, cuando decide ser nuevamente papá, pues entonces, si el nacimiento siguiente es un niño, pues no pasa nada.
pero si vuelve a replicar en una niña, pues entonces se pierden los derechos de que el Estado le cubra en cierta manera ciertas cosas del estudio y todas esas cosas que ofrecen allí. En China, estoy hablando a unas características que manejan esos gobiernos. Obviamente eso no debería ser así, pero bueno, son condiciones que ellos allí colocan. Hay países donde, por ejemplo, las parejas solo pueden tener un pelado, un niño o una niña, ¿sí? O sea, no hay posibilidad de ser papá 2 veces. Entonces, en ese sentido, esos países, si lo miráramos en términos de pandemia, en términos de virus, de guerras, todo eso, pues ha hecho que la población no esté creciendo tan rápido. Pero sabemos que hay países que tienen un ritmo de vida muy ideal, muy por encima de lo que es el promedio. Países como Suiza, ¿cierto? Un gran país donde la gente pues ha podido disfrutar en esos escenarios. Los que han podido estar allí, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con este? Este problema es un problema ideal. No están colocando cuestiones de virus, cuestiones de guerras, cuestiones de conflictos armados, cuestiones de inseguridad de un país inseguro, así como el nuestro, que maneja un nivel de inseguridad alto, y que en una época, ustedes no sé si ustedes alcanzaron a escuchar en los medios de comunicación, que el promedio de vida del colombiano estaba quedando más o menos en 50 años. Yo no sé si ustedes recordarán eso, pero era por el índice de violencia internamente que se maneja en el país, ¿cierto? Pero esto, obviamente, sumémosle otros condicionantes como en este que estamos atravesando ahora, que es una pandemia, pero también sabemos que aparte del COVID existen otra mano de enfermedades que también arropan a nuestra sociedad, como son los cánceres, como las enfermedades terminales, ¿cierto? Listo. Aquí en este problema ideal, vuelvo y me aterrizo, se está suponiendo de que lo único que afecta aquí el crecimiento poblacional es precisamente la cantidad de población que hay en ese lugar. Entonces, a lo que me refiero, o nos estamos refiriendo acá, puntualmente, es lo siguiente. Y la intención es entonces plantear una razón de cambio. Entonces decimos aquí el crecimiento poblacional, ¿sí? El crecimiento, la tasa de variación poblacional es directamente proporcional a la cantidad de población existente. En un lugar específico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues de aquí entonces surge la razón de cambio, que la variación de la población a través del tiempo es directamente proporcional a la población. Como se dan cuenta, ahí no estoy colocando, pues el iniciado del problema nunca me dice que allí hubo Segunda Guerra Mundial, que después se viene la guerra de Vietnam, que, bueno, los virus, las enfermedades que empezaron a surgir. Nada de eso lo están mencionando. Entonces yo puedo plantear mi razón de cambio que está directamente relacionada ¿con qué? Con la cantidad de población que hay en ese lugar. Entonces el ritmo de población, de crecimiento poblacional de la India no es el mismo ritmo de crecimiento, por ejemplo, de Canadá, o el crecimiento de Canadá no es el mismo que tiene, por ejemplo, Colombia, ¿cierto? Los países latinos. Ahora, una pregunta con todo respeto. ¿En qué estrato socioeconómico de nuestro país ustedes observan que el crecimiento poblacional es mucho más acelerado? 1 y 2. ¿Ah? 1 y 2. En los estratos populares, 1 y 2, ¿cierto? Que coloquialmente a veces la gente molesta diciendo es que precisamente no tienen televisión o no tienen entretenimientos, ¿cierto? A veces molestan las personas con eso, con ese adagio. Pero más allá de eso, ese es un principio balurdo, simplemente de calle, pero realmente el concepto técnico que se esconde es que ¿qué?
Pues que la población de estrato 1 y 2 es mayoría, ¿o no? No nos podemos mentir. La gran parte de nuestra población colombiana se ubica en el estrato 0, 1 y 2. Yo insisto que hay un estrato 0. No lo mencionan, pero está ahí, que es el que aquellas personas que viven en unas condiciones bastante de pobreza acentuadas. Entonces yo hablo de estrato 0, 1 y 2. Eso es prácticamente nuestro país, por no ser exagerado, es más del 50%, chicos. Sí. Créame que sí. O sea, las condiciones están más acentuadas allí. Entonces, al ser la gran mayoría de la población en estrato 0, 1 y 2, usted observa que el crecimiento poblacional es más acelerado, ¿cierto? Bueno, en otro contexto donde ustedes veían que también el crecimiento poblacional era acelerado, ¿era en dónde? En el campo, en la parte rural. ¿Pero por qué? Por cuestiones de educación sexual, ¿cierto? Es decir, no había como una idea de decirle a la pareja, mire, hay unos métodos anticonceptivos, hay unos planes estratégicos para que ustedes pues puedan regular el proceso de que no se llenen de tantos hijos, pero entonces había un adagio allí, y es que la misma iglesia en ocasiones ha mencionado que pues que el único método válido para las iglesias, hablo en términos, hay una iglesia puntual que dice eso, que el único método válido aquí es el método natural. Y entonces, pues para ese método natural también se necesita dialogarle a la persona, darle una orientación, educar a la misma persona. Entonces, parece ser que una variable que podría incidir en que el crecimiento poblacional sea más acelerado en unos sectores que en otros, también va en el proceso educativo. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, parece ser que eso también puede incidir. Ahora, lo otro es entonces que, ¿qué pasaba? Nosotros nos vendieron una idea hace muchos años que cada hijo trae debajo del brazo, o sea, cada niño debajo del brazo trae su pan. Entonces, que no se preocupen, ¿no? Entonces, realmente en nuestro sistema capitalista eso fue modificado. Sabemos que si queremos ser muy responsables frente al proyecto de vida de esa criatura que viene en camino, pues tenemos que asegurarle un proceso de formación. Y para asegurar esos procesos de formación, entre comillas, pues tenemos que ser muy, prever cada una de estas situaciones. Entonces no se puede empezar siendo papá a los 16, 15 años, 14 años, ¿cierto? Sino hay que esperar primero formarnos, disfrutar la juventud, es decir, ir abordando esos espacios adecuadamente para luego, posterior a ello, pues ya cuando usted tiene una edad entre 26 a 35 años, pues usted toma la decisión de formalizar una pareja y posterior a ello, pues ser padre de familia o madre de familia. Sí, sería el idealismo, ¿cierto? Pero que eso se cumpla. Sabemos que la inestabilidad emocional ahora es otra variante que también incide. Entonces hay papás muy responsables, le tienen a cada hijo una mamá, ¿cierto? Entonces eso hace que el concepto familiar también, eso en cierta manera pues afecta los crecimientos poblacionales de un país en términos económico, cultural, social, cierto, político, etc. Volvemos aquí, no me quiero dar más, digamos, prospectos en esas cosas porque después puede estar uno tocando susceptibilidades y en esas susceptibilidades pues ante este encierro que estamos llevando por lo de la pandemia, entonces es mejor ser uno muy táctico para decir las cosas, ¿no? Entonces, volvemos acá. En ese sentido, quiero que entonces ustedes, ante esta ecuación diferencial, vuelvo y digo, esto es una ecuación diferencial, esta ecuación diferencial, ahora la idea es separar variables. Pero más que pensar en separar variables, observen que tiene dos constantes, no sé, separar variables. Vamos a revisar lo que va a pasar aquí. Si separamos las variables en este sentido, entonces tenemos que dp, que es el diferencial de la población sobre la población, es igual a k por el diferencial del tiempo. Luego de tener esa separación de variables, lo que consecutivamente se hace luego es a izquierda y a derecha ¿qué? Integrar. Entonces aquí tenemos, obviamente esta expresión es 1 sobre p por dp,
y en el otro lado es K por dt. Sabemos que hay una función que al derivarse me da 1 sobre su argumento. ¿Cuál es? Logaritmo natural de P. Es igual a K por la integral de dt. Posterior a ello, entonces esto queda el logaritmo natural de P es igual a K por T más una constante. Resulta, chicos, y acontece que los logaritmos neperianos o los logaritmos naturales son nada menos y nada más que logaritmos en base de e. Repito, los logaritmos neperianos o los logaritmos naturales son logaritmos en base e. Recuerden que esto es pues, el famoso número 2.71, punto suspensivo, es un número irracional que lo dedujo el señor Euler, ¿cierto? Cuando trabajaba tasas de interés compuesto continuo, ¿cierto? Bueno, los futuros ingenieros industriales saben de lo que estoy hablando, los estudiantes que estudiaron en colegios comerciales saben de lo que estoy hablando, bueno, y en este sentido esto quedaría así, logaritmo natural en base, en base e de P es igual a KT más E sub 0. Entonces, como ven ustedes, yo estoy hablando de que aquí hay dos tipos de constantes. Está esta que es la constante de proporcionalidad, que describe el ritmo de crecimiento poblacional. Y esta otra C sub 0, pues eso sí es una constante cualesquiera, ¿no? Eso sí no tiene problema. Pero aquí en este caso lo que quiere decir es que entonces, si utilizo el concepto de logaritmación y potenciación, ¿esto cómo quedaría? Esta expresión ¿cómo quedaría planteada? Entonces quedaría que la población instantánea es igual a ¿qué? E elevado a la KT más C sub 0. No sé si ustedes recuerdan que pues estoy hablando de que esta es la base, que esta expresión de aquí es el exponente y que esta parte de acá es el resultado, ¿no? O sea, estoy hablando en términos de pasar de logaritmación a exponenciación. Cuando los exponentes se suman, ¿qué implica? Un producto de iguales bases. Entonces la población instantánea me quedaría E elevado a la KT por E elevado a la C sub 0. Pero nosotros entendemos que cuando yo tengo E elevado a una constante, esto nuevamente vuelve y me da otra ¿qué? Me daría otra ¿qué, chicos? Constante. Entonces eso implica que la ecuación aquí me quedaría entonces, la población instantánea sería igual a C por E elevado a la KT. Esta es la ecuación en la que ellos aquí al final dicen, si se supone una ley de crecimiento exponencial, pues precisamente la ecuación a la que hemos llegado es una ecuación ¿qué? Exponencial, ¿verdad? Necesitamos encontrar los valores de la constante, ¿cierto? Vuelvo y repito, aquí tenemos dos incógnitas, la constante, esa constante cualesquiera sea, y la constante de proporcionalidad. Para poder encontrar esos valores, pues precisamente el enunciado del problema nos dice lo siguiente, que el tiempo inicial, para nosotros, ese tiempo inicial se va a presentar en el año ¿qué? En el año 1930. Y significa que transcurrido en el año, por ejemplo, van a ser t igual cuando hablamos del año 60. Para hablar de los años 60, en el año 1960, entonces se supone que han transcurrido ¿cuántos años? 30 años. ¿Sí? Del 30 al 60 han transcurrido 30 años. Si voy a decir que el tiempo inicial nuestro es en 1930, entonces t igual a 30 nos estaría marcando 1960. Y si la pregunta es, cuando estemos en un momento aquí, vamos a darle un poco.
Cuando estemos hablando del tiempo del año 2015, para el año 2015, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Estaríamos hablando de cuántos años. Si arrancamos de 1930 al 2015, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? ¿85 años? ¿Sí estoy bien o no? Entonces, de acuerdo a eso, tenemos aquí unas condiciones, que la población inicial, es decir, la que estaba en 1930, en el año 1930, nos dice que es ¿cuánto? 2.000 millones. Tenemos otra condición, al cabo de 30 años, es decir, estamos hablando del año 1960, la población ahora es 3.000 millones. Luego nos dicen que entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo? O sea, cuando han transcurrido 85 años, eso significa en el año 2015, la pregunta es, ¿cuánto es la población mundial? ¿A cuánto se acerca la población mundial en el año 2015? Entonces, de acuerdo a esas perspectivas, pues vamos a utilizar aquí el hecho de la ecuación. Entonces, para poder encontrar los valores de las constantes. Entonces tengo que la población inicial es igual C por E elevado a la K multiplicado por 0. Teniendo en cuenta de que yo estoy sustituyendo el tiempo, lo estoy sustituyendo por ¿cuánto? El tiempo lo estoy sustituyendo por el tiempo inicial, que es 0. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo me quedaría aquí la expresión? Entonces me queda que la población inicial, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la población inicial, chicos? 2.000 millones. Y eso sería igual a C por E elevado a la ¿qué? ¿Cuánto es K por 0? Pues eso da 0. Y E a la 0, ¿cuánto es? 1. Entonces, en definitivas cuentas, encontramos que la constante vale 2.000. Entonces, la ecuación de la población instantánea me queda 2.000 por E elevado a la KT. Ahora necesito tomar la siguiente condición que nos dieron. ¿Cuál es la siguiente condición que nos dieron allí? Que la población al transcurrir 30 años es exactamente igual a ¿qué? Entonces sería 2.000 por E elevado a la K multiplicado por 30. Repito, estoy hablando de que hemos sustituido en esa ecuación, estoy sustituyendo el tiempo, lo estoy sustituyendo por 30. ¿Cuánto es la población al cabo de 30? Entonces, en este caso estaríamos hablando de que la población a los 30 años transcurridos son 3.000 igual a 2.000 por E elevado a la 30K. Despejando, esto sería 3.000 sobre 2.000 igual a E elevado a la 30K. Recuerdan ustedes que para yo poder simplificar la función exponencial, utilizamos entonces a izquierda y a derecha, como esto es una relación de igualdad, y yo necesito simplificar la función exponencial, pues utilizo su función inversa. Y en ese caso, entonces, tanto a izquierda como a derecha le aplico el logaritmo natural. Pues es una relación de igualdad para que se conserve. Entonces esto queda el logaritmo natural de 3 medios. El logaritmo natural de 3 medios es igual a ¿qué? Al logaritmo natural de E elevado a la 30K. Ustedes saben que por propiedad, el logaritmo natural y la función exponencial son funciones inversas entre sí. Entonces se simplifican y queda entonces esta expresión, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar el logaritmo natural de 3 medios es igual a 30K. Y por lo tanto encontramos el valor de K. K sería igual entonces al logaritmo natural de 3 medios sobre ¿qué? Sobre 30. Esa expresión, ¿cuánto nos da en la calculadora, chicos? ¿Cuánto les da aproximadamente esto? ¿Cuánto es el logaritmo natural de 3 medios
sobre 30. ¿Cuánto da eso? Son tan amables, las personas que están desde lo remoto pueden con sus calculadoras revisar cuánto les da. 0,01. 0,01 ¿qué? Y un 3 más. 35. 35. 0,01. Eso. 0,0135, ¿sí? 3 y 5. Sí. ¿Sí está bien? Bueno. Por favor, multiplíquenlo por 100 para que la lectura sea en términos porcentuales. Multiplíquenlo por 100. ¿Cuánto les da? Al multiplicarlo por 100. 1,35%. Ese es el crecimiento anual que está teniendo la población desde los años 30 a los años 60. Y de los años 60 hasta el 2015. Se supone que este ritmo de crecimiento se sigue manteniendo. Pues vamos a averiguar entonces cuánto sería la población en el 2015, ¿cierto? Y para poder entonces saber cuánto es la población en el 2015, nuestra ecuación, ¿cómo nos quedó? Entonces la ecuación queda de la siguiente manera. PDT es igual 2000 por E elevado a la ¿qué? ¿Cuánto es el valor de K que acabamos de encontrar? 0,0135 T. Por favor, ustedes son tan amables, voy a sustituir cuando T marca 85. Es decir, en el 2015 queremos saber cuánto es la población. Entonces, son tan amables, ustedes con su calculadora me van a ayudar ahí. Vamos a multiplicar por cuánto. Por 85. ¿Cuánto les da de población? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les arroja la población en el 2015? 6.300 millones. ¿Cuánto, señorita? Disculpe, no le alcancé a escuchar. 6.300 millones, como 61. 6.300, ¿cómo qué? 61. 61 millones, listo. Y eso técnicamente ustedes pueden, por favor, revisar ahí en el internet, por internet revisen cuál es la población en el año 2015, cuál era la población real del planeta en el 2015, para ver qué tan cercano estuvimos. Digamos, con esta información ideal, ¿no? Estamos hablando de una información ideal, hablando de que la pandemia, aquí no se habló de pandemia, no se habló de virus, no se habló de muertes, no se habló de conflictos armados internos en esos países. Bueno, ¿cuánto es la población realmente en el 2015? ¿A cuánto llegó la población del planeta? ¿Del mundo? Del mundo, sí. 645 millones. Es decir, eso transcurrido, déjenme mirarme. La población del mundo. O sea que prácticamente estaría llegando a qué. Esa información está, bueno, a mí me estaría alejando mucho de la realidad. ¿Por qué me lo había hecho comentar? ¿Ya comentaron ahí qué información me ustedes? 7.000, ¿cierto? 7.000 millones. En el 2015 ya iban en 7.000, algo más de 7.000 millones de habitantes. O sea que, más o menos, ¿no? El linealismo casi que no es que esté tan sesgado, ¿no? Dicen aquí que 8.114 millones. Uy, bárbaro. Bueno, esa información la dice Jonathan David. Gracias, muy amable, Jonathan. Entonces, 8.000 millones más o menos, ¿no? Dejémoslo así como 8.000 ¿Puedes millones. correr la cámara, por favor? Sí, señorita, ya va un momento. Ahí, Sí, señor, gracias. ahí el joven le está tomando foto y ya se las envía a ustedes para que. Bueno, por acá me están diciendo que en diciembre del 2000 teníamos, ¿qué?
Dice, en diciembre del 2000 teníamos la población marcada en el ejercicio. Ajá, más o menos, sí señor. Eso sucedió que más o menos a finales del año 2000 teníamos cerca de los 6.300 millones. O sea que hay un margen de error de ¿cuánto? De 15 años. ¿Pero por qué? Porque aquí se manejó un idealismo. Quiero que entiendan que es porque se manejó un idealismo. Al manejarse un idealismo, por eso es que el error es bastante notorio, ¿cierto? Bueno, porque una cosa son 8.000 millones y otra cosa es hablarme de 6.000 millones, ¿cierto? Entonces, 6.300 comparado a 8.000 que nos menciona aquí el joven, ¿no? El joven que encontró la información rápidamente, no la compartió ahí. 8.100 millones. O sea, más o menos una diferencia de ¿cuánto? 8.100 en frente de lo que estamos diciendo. Entonces sería más o menos 8.100 a 6.300. La diferencia fue de ¿cuánto? De 1.800, ¿no? Más o menos. 1.800 millones, no más, ¿no? Pequeño detallito, ¿no? Bueno, entonces alguien dirá, esa ecuación diferencial no sirve, profesor, porque eso está muy lejos de la realidad. Efectivamente, porque aquí se trabajó fue algo ideal, sin mirar las situaciones que en la realidad surgen, ¿cierto? Entonces, esta ecuación diferencial es muy idealista, es como muy suave, ¿no? Entonces, pero de todas maneras sí nos está diciendo algo importante, y es que el ritmo de crecimiento aquí dice que es de 1.35, y si estamos hablando que la población real en el 2015 fue de más de 8.100 millones, quiere decir que este ritmo de crecimiento está un poquito más altico. Yo creo que alcanza a estar cercano al 1.5, al 1.4, perdón. ¿Cierto? 1.4 más o menos, 1 punto algo, de 40 y algo. Bueno, eso quiere decir que hay un ritmo de crecimiento y es parecido a lo que está sucediendo con el calentamiento global. Se está diciendo que cada cuántos años aumentará 1 grado de temperatura. Cada cuántos años se requiere, de acuerdo a la contaminación que llevamos, de acuerdo al abismo al cual nos estamos acercando, en el que para hacer retorno hacia Supone que atrás, son en 10 años, profe. En menos de 10 años que se aumentará el grado. muy bien, señorita, en menos de 10 años vamos a estar viendo los resultados de que si no hacemos una cuestión urgente, y es colocando todas las grandes multinacionales, los grandes países, y al igual cada uno de nosotros, hacer algo por nuestro planeta, ¿no? Si no se hace nada, fíjese la situación de lo que cada vez va a seguir bruscamente haciendo cambios. Pero ¿qué tal el ejercicio? ¿Cierto? Chévere. Voy a plantearles un ejercicio un tanto más real, más cercano a lo que ustedes esperarían. Tiene que ver con el crecimiento poblacional. Les voy a plantear uno que, pues, realmente el ejercicio es complicado, pues, digamos la integral para evaluarla. Pero si tuviéramos las técnicas de integración de fracciones parciales, pues podríamos resolverlo. El ejercicio dice lo siguiente, está planteado en el Stigma. Entonces lo voy a escribir para que ustedes lo conozcan, el ejercicio. Lo dejamos como propuesta por ahora porque, pues, digamos que en términos general la ecuación es un tanto complicada, pero voy a intentar de resolvérsela en el estilo pragmático. Es decir, haciendo como una especie de demagogia ahí para intentar de resolver la integral sin utilizar la técnica de integración, aparentemente, ¿no? Dice lo siguiente, el crecimiento poblacional supone que la Tierra no soporta una población de más de 16.000 millones. Ya vamos en la mitad, en algo más de la mitad. 16.000 millones.
y que había 2.000 millones de habitantes en 1925 y 4.000 millones en 1975. Muy cercano a esos tipos de valores que nos están dando al ejercicio anterior, ¿cierto? Pero tiene una cuestión diferente en lo siguiente. Un modelo apropiado es la ecuación diferencial, es decir, le dan a usted la ecuación diferencial de Y, de P sobre dt, la variación de la población a través del tiempo, es obviamente directamente proporcional a la población existente, pero ojo, a esa población existente sí tenemos que colocarle la cuestión de que existe una población límite. ¿Cuál es la población límite? 16.000 ¿qué? Millones. Se dice que cuando lleguemos a 16.000 millones estaremos en serios aprietos en términos del planeta, sobrepoblado. Entonces, por eso ustedes observan que la ecuación diferencial está la parte que hemos trabajado en el ejercicio anterior, directamente proporcional a la población existente. Y solo se le agregó que el hecho de que la población límite, es decir, el límite, lo máximo que puede haber en el planeta por metro cuadrado son 16.000 millones. Y a esos 16.000 millones le estoy restando P. ¿Qué estoy indicando ahí? Ahora sí estoy teniendo en cuenta que van a ver que va a haber una población que se le va a ir restando. En ese caso, esa población que se va restando tiene que ver pues con las muertes, por muerte natural, por muerte de accidentes, por guerras, por virus, pandemias, ¿sí? Por todo lo que hemos estado mencionando y que no quiero volverlo a decir. Bueno, entonces, esta ecuación, ¿cómo la resolvemos? La pregunta que nos hacen es, creo que la pregunta es la misma. Encuentre la población en el 2015. Pero yo voy a hacer más interesante la cuestión, es ¿cuál es la población en el 2015 y en el 2021? ¿Sí? ¿Está claro? Vamos a ver qué tan cercano es a la realidad eso. Pero lo primero que voy a intentar de hacer aquí en clase es tratar de resolver esa ecuación diferencial. Miren lo que voy a intentar de hacer. Lo primero que hago es que tomo la ecuación diferencial. Por supuesto, tengo que hacer ¿qué? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, chicos, señoritas? Los que están de forma remota o presencial. ¿Qué creen que es lo primero que hay que hacer en esa ecuación diferencial? Separar variables. Muy bien, separar variables, correcto. Separar variables. Separar variables implica que cada diferencial tiene que estar con su respectiva variable. Obviamente los diferenciales no pueden estar en el denominador. Entonces, aquí claramente esto sería dp sobre p, que multiplica 16 menos p, y en el otro lado, pues dejamos k por el diferencial de p. Repito, ¿qué fue lo que acabó de suceder acá? Pues que como esto es el diferencial con respecto a la población, pues todo lo que tenga que ver con la población, pues tiene que estar con su respectivo diferencial. ¿Listos? Integramos a izquierda y a derecha. Y resulta que entonces esta integral nos va a exigir lo siguiente. 1 sobre p por 16 menos p. Para poder evaluar esta integral voy a hacer esto. 1 sobre p más 1 sobre 16 menos p.
La pregunta mía es, ¿qué se requiere para que esta igualdad sea verdaderamente válida? Entonces tenemos que revisar si eso verdaderamente, esta igualdad es cierta o es falsa. Revisándola, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre P y 16 menos P? Pues se toman los dos porque son diferentes. ¿Qué requiere P para ser igual al mínimo común múltiplo? Pues 16 menos P. Multiplicado por 1, 16 menos P. Más, ¿qué requiere 16 menos P para ser el mínimo común múltiplo? P. Multiplicado por 1, eso me da P. El resultado aquí es que estas dos se cancelan, pero me queda igualado a 16 sobre P, que multiplica a 16 menos P. Entonces, conclusión, no son iguales, ¿cierto? No son iguales porque mire que aquí aparece 16 y aquí tengo es 1. Entonces, para que eso no tenga problema, ¿ustedes qué es lo que entendemos? Entonces, entendemos que en este sentido, me tocaría entonces, para que esta expresión sea verdaderamente válida, si la multiplico por 16, entonces también tendríamos que dividir ¿qué? Por 16, ¿cierto? ¿Sí o sí? Para que la igualdad sea cierta, ¿o no? Sí. Pero ojo, esto me tocaría hacerlo así, ¿cierto? Para que la igualdad. Entonces, lo que yo sé es que en últimas, esto que acabé de escribir en rojo, es lo que voy a hacer aquí en la integral. Entonces, atentos a lo que voy a hacer en la integral. Entonces me queda que la integral de dp sobre p, que multiplica 16 menos p, yo necesito que en esa integral, yo sé que esto es 1 sobre p por 16 menos p por dp. Entonces lo que yo voy a hacer es que para que efectivamente coincida con la situación, porque realmente lo que tenemos es que esta igualdad se cumple, pero siempre y cuando aquí arriba sea 16. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a dividir por 16 y a su vez voy a multiplicar por 16. Y de esta manera entonces yo voy a poder escribir que esta integral es igual a un 16avo ¿de qué? Entonces, por favor, me ayudan. ¿A qué es igual esta expresión que tenemos acá? 16 sobre P, que multiplica a 16 menos P. ¿A qué sería igual esa expresión? Entonces, ¿esa expresión es igual a qué? Mírenla. 1 sobre P más 1 sobre 16 menos P. Y esa integral le podemos aplicar linealidad para poderla separar. Bueno, pero no alcancé ya me alcanzó el tiempo. Un 16avo integral de 1 sobre P por dP. Y entonces en la próxima clase la terminamos, ¿vale? Más integral de dp sobre 1 sobre 16 menos p por dp. Entonces en la próxima clase la resolvemos, ¿vale? Ahí la dejé ya casi lista para que ustedes la sigan trabajando. Próxima clase iniciamos desde ahí, ¿listos? Bueno, no alcanzamos, ya el tiempo nos agarró.